Sí, bueno, todo surgió, digamos, a partir, digamos, de lo que todos los años viven las familias jujeñas, que es tener que elegir una matrícula, digamos, en una institución educativa, y me llamó la atención, digamos, cuando el Ministerio de Educación publicó lo que ellos denominan, digamos, las escuelas con mayor demanda educativa. Si bien, digamos, hay instituciones que por tradición son las que generalmente tienen mayor demanda, que son las que se encuentran en las grandes, o en el Gran San Salvador y en las ciudades del interior, pero, digamos, también me llamó la atención que hay un grupo de instituciones educativas que no pertenecen a ciudades, digamos, pobladas, pero sí pertenecen a zonas semirurales del interior de Jujuy, que es lugares, digamos, donde hay generalmente una sola escuela. Entonces la pregunta que uno se realiza en ese momento es, bueno, ¿qué pasa, digamos, en esos lugares donde hay una sola escuela secundaria y donde la demanda que tiene de ingreso a primer año sobrepasa, digamos, a la disponibilidad de matrícula que ofrecen las escuelas? Claro. Porque quizás, digamos, en los centros urbanos como San Salvador o San Pedro o Ledesma, digamos, por decir, o el Carmen, digamos, donde tenemos más instituciones educativas, las familias no tienen que trasladarse, digamos, pero en pequeños pueblos, localidades semirurales, donde hay una sola escuela, estaba mirando, por ejemplo, una escuela de Puesto Viejo, una escuela en Uquía, en el Bananal, en Rodeíto, en Las Pampitas, en Los Lapachos, digamos, son escuelas únicas. Claro. ¿Y ahí que ha crecido la demanda de la matrícula? Y ahí, digamos, y sí, ha crecido. Por ejemplo, en Puesto Viejo, lo que ofrece la escuela es una vacante de 60 y los preinscriptos son 96. Ajá. En Uquía, por ejemplo, la escuela ofrece una vacancia de 21, pero la demanda es de 27 estudiantes. En el Bananal hay una matrícula que se ofrece a 30 matrículas, pero hay una demanda de 78 estudiantes que demandan, digamos, ingresar a la escuela secundaria 27 del Bananal. En Rodeíto ofrecen 50, digamos, y hay 95. En Las Pampitas, digamos, ofrecen 50 matrículas y hay 63 estudiantes preinscriptos. En Los Lapachos ofrecen 29 y hay 43. Bueno, a ver, perdóneme, yo lo consulto, doctor. La oferta de matrícula, ¿en función de qué se hace? Y generalmente, digamos, la oferta de matrícula lo que se hace en función de los cursos creados. Claro. O sea, la estamos capacidad hablando, por edilicia. ejemplo, exactamente, la capacidad que tiene el edificio. En este caso, por ejemplo, si tenemos un Puesto Viejo, está bien. Tenemos un turno mañana de 30 y un turno tarde. A ver si logro entender, pero usted me dice que en determinada localidad hay una demanda, hay una oferta de 50 vacantes y se presentan 70. Es decir, ¿por qué ofrecen 50, 670? Porque y ofrecen 50 porque es la disponibilidad que tiene la institución educativa, digamos, en cuanto a edificios y en cuanto a bancos y en cuanto a todo, digamos. Pero esa demanda... Mi preocupación, digamos, claro, ahí viene mi preocupación, decir, bueno, cómo el gobierno, digamos, porque esto es fácil, esto es planificación de educación y mirar, digamos, y cruzar datos del crecimiento de la población, de la densidad poblacional y cómo, cuántos niños, digamos, egresan de las escuelas primarias de alrededor, y se supone, digamos, que esos niños que egresan de séptimo grado van a demandar, digamos, una matrícula en su zona, o sea, van a demandar una matrícula en Uquía o en el Bananal o en Rodeíto. Pero esto se supone que el Ministerio de Educación, para eso está el Ministerio de Educación, para ordenar estas cosas, ¿o no? Y se supone, digamos, que el Ministerio de Educación debiera prever, porque esto se prevé, no es que no es que tampoco el Ministerio de Educación recién a noviembre 2022 se entera de que en una escuela, digamos, hay 95 alumnos que están pidiendo inscribirse y que la escuela solamente tiene 50 matrículas. Entonces, no, eso doctor, ya se sabe, digamos, con muchos años. Doctor, al analizar estos datos duros, lo que usted interpreta y entendemos nosotros es que al crecimiento de la población, el Ministerio no ha ajustado un mayor número de vacantes para ese distrito. No lo ha contemplado directamente. No se ha contemplado directamente. Por eso digo, es algo que a los que vivimos en San Salvador, en centros urbanos, digamos, es algo que siempre ocurre, digamos.
O sea, pero bueno, digamos, mi hijo, qué sé yo, se inscribió ahora en la normal, pero si no está en la normal va a ir en el secundario 2 que está a 3 cuadras, o va a ir en el polimodal 8 que está a otras 3 cuadras, pero en estas escuelas, digamos, que acabo de nombrar, que son, digamos, de localidades alejadas y de semi-ruralidad, no hay, digamos, a 3 cuadras o a 2 cuadras. Tienen que trasladarse, digamos, de las Pampitas a Perico, por decir así. Exactamente. ¿No? Y en la o zona de los del norte, Lapachos a Monterrico, por ejemplo. y en la zona de La Quebrada o esa ruta ocurre exactamente lo mismo. Ahora, doctor, esa planificación, ¿qué es lo que, las autoridades que debieran tener en cuenta en este caso? Aumenta la matrícula, hay que ampliar la escuela, generar un aula más, designar más docentes, porque tiene que haber todo un proceso, ¿no es cierto? Exactamente, todo lo que usted ha dicho, pero con tiempo. ¿Por qué? Porque, digamos, para eso están los censos. Tenemos censos que nos indican, digamos, cómo se incrementa la población, cómo se incrementa la densidad poblacional, cómo migramos de la urbanidad a la ruralidad o de la ruralidad a la urbanidad. Los censos nos permiten hacer proyecciones, digamos, a largo plazo y decir, bueno, de acá a 10 años, cuántos jardines vamos a necesitar, cuántos primarios vamos a necesitar, cuántos primeros años vamos a necesitar, si bien pueden haber percances como las migraciones a otras provincias o fallecimiento de niños o niñas o jóvenes o adolescentes, pero hay, digamos, elementos objetivos como las estadísticas que nos permitirían planificar y decir, bueno, en estas instituciones educativas, digamos, de acá a 5 años se necesita incrementar una unidad más, un aula más, porque, digamos, de acá a 5 años van a egresar tantos alumnos de 7º grado y, por lo tanto, van a demandar un ingreso y tienen todo el derecho de querer ir a la escuela de su zona y no tener que viajar 1 o 2 horas, digamos, para irse a escuelas que están en los centros urbanos, porque es lo que terminan haciendo. Claro, bueno, y entonces excluye a esos estudiantes, claro, porque el que no puede pagar su viaje a la otra localidad o no consigue un banco en esa localidad y no tiene los recursos para desplazarse y seguir estudiando, ¿qué hace? Y hay una ley que obliga a los padres a que los chicos estén escolarizados. ¿Cómo hacemos? Es un derecho de los chicos, además, estar escolarizados. Es que no es solo, digamos, el hecho de que se tengan que trasladar, porque si bien ahora tenemos un BEGU, digamos, que facilita o posibilita, digamos, que los estudiantes puedan tener un servicio, digamos, de autobús gratuito, pero el hecho en sí del traslado, digamos, uno sabe lo que es trasladarse. O sea, claro, yo para ingresar a las 8 de la mañana, si vivo en Las Pampitas, ahí tengo que ir a una escuela a Perico, digamos, ¿a qué hora me tengo que levantar? Claro. Cuando si yo vivo en Las Pampitas, digamos, tendré que caminar nada, digamos, porque vivo en Las Pampitas, que es una localidad pequeña, digamos, de semi-ruralidad, y voy a la escuela de Las Pampitas, no me tengo que levantar a las 6 de la mañana para tomar el colectivo, si me lleva o no me lleva, llegar a Perico, lo que implica, digamos, que nuestros jóvenes adolescentes se trasladen, y luego volver de Perico, tener que volver a educación física en contraturno, me tendré que quedar todo el día porque no me da para ir y volver. Entonces, digamos, altera muchísimo la vida, digamos, de los estudiantes y, como bien usted decía, eso contribuye, digamos, a la deserción y al fracaso escolar y a la exclusión de estos jóvenes. Claro, sin lugar a dudas. Digamos que entonces, doctor, la clave está en la planificación. La clave es la planificación, Alejandro. O sea, necesitamos un sistema educativo que se planifique a largo plazo. No podemos enterarnos en noviembre, los papás, la familia, los alumnos y las mismas escuelas, que tenemos tanta demanda. No. O sea, el gobierno debe prever, digamos, y está bien, digamos, si hay una política de crear instituciones educativas, está muy bien, digamos, porque necesitamos más instituciones educativas, pero también hay que prever, por ejemplo, esto. O sea, de que el sistema educativo, en este caso, el nivel secundario, posibilite, digamos, de que todos los estudiantes en edad escolar puedan ingresar a las escuelas, sobre todo en estas escuelas. O sea, tenemos que tener en cuenta que son la población escolar, digamos, más vulnerable, la población social más vulnerable, la que vive en semi-ruralidad y en donde el gobierno tiene que estar presente y, en este caso, digamos, decir estoy presente porque su hijo no se va a trasladar, su hijo va a tener la escuela aquí, en Los Lapachos, en Las Pampitas, en el Bananal, digamos que son localidades semi-rurales, que si sabemos, digamos, vuelvo a decir, de que mi hijo no es que si no va a ir, el gobierno le va a decir, bueno, pero te damos escuela, no, ¿a dónde tengo que mandar a mi hijo? ¿A dónde va a viajar mi hijo o mi hija?